Todo lo que digan podrá ser usado en su contra. Muy bien, corte de apelación, perfecto. Queridos amigos, estamos en un nuevo episodio de Caminos con Historia. Sur de Morán, el peregrino milimétrico y el que le acompaña, Miguel Don Gil. Hoy vamos a dar la bienvenida a un nuevo enfoque en los episodios, porque ya dijimos que cualquier persona que fuese amante del camino, que tuviese una iniciativa en el camino o lo que fuere, podía usar este espacio para divulgar su proyecto, sus ideas. Nos contactó en concreto Manuel Amigo, que es presidente de la asociación Costa Vale, si no me equivoco, y el promotor de la recuperación del Camino de Santiago, en concreto por la Vía Céltica. Estamos encantados de recibir tanto a Manuel Amigo como a Joan Evans, que es investigador, doctor en Ciencias Sociales, y que creo que es el que ha llevado más la parte académica de argumentar todo lo que tiene que ver con esta vía de peregrinación, Vía Céltica. Joan, Manuel, ¿qué tal todo? Mira, Joan, Manuel y falta Serrat. Aquí estoy en Cataluña. Sí, que tú estás en Cataluña. En Hospitalet de Llobregat. Ya me voy acercando. Bueno, y tenemos también el libro. Hay que agradecer que gentilmente nos enviaron un ejemplar para poder hojearlo. Y nada, aquí estamos para hablar de vuestro libro y de vuestro proyecto de la Vía Céltica. Vamos a presentar un poco más para que todos los oyentes y videntes pues se hagan un poco una idea. Esta Vía Céltica está en una zona de Galicia muy concreta, que ya nos explicarán ellos la ubicación exacta, nadie mejor que ellos, y podemos decir que Manuel Amigo Ferreiro es una persona muy involucrada de siempre en todos los movimientos de su entorno, especialmente en el asociacionismo. Fue presidente de la Asociación de Empresarios de Santa Comba, presidente del Xallas Fútbol Club, también de la Asociación Costa Vales y recuperador de la Vía Céltica, uno de los grandes impulsores de este camino jacobita. Y por otro lado tenemos a Joan Evans Pim, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Abo Academy de Finlandia, con una tesis sobre el estudio de las marcas de propiedad e identidad y los cantares de desafío, que recibió el premio Harry Elvins Legat al mejor trabajo de investigación doctoral. Trabaja como docente de posgrado en Abo Academy y en la Universidad Jaume I, siendo miembro fundador de la Academia Galega de Lingua Portuguesa. Licenciado en Antropología, buena parte de su trabajo académico aborda la etnografía comparada. Ambos autores, él y André Penagraña, autores del libro de la Vía Céltica, forman parte del Instituto Galego de Estudios Célticos, en el que colaboraron en diversos proyectos de investigación durante la última década. En julio de 2019 presentaron en un congreso de estudios en el país de Gales un trabajo relacionado con precisamente los caminos cristianos en el presente. No me atrevo a pronunciar bien el inglés, pero bueno, ya nos lo explicarán ellos sobre la marcha. Mejor que ellos nadie. Pues nada. Aquí tenemos a nuestros invitados y Manuel, puedes empezar tú. La palabra. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la deferencia que tuvisteis con nosotros cuando solicitamos hacer esta charla o entrevista o como se quiera llamar. Y bueno, quiero comentar que yo no llegué a ser presidente de la Asociación de Empresarios de Santa Comba, fui secretario durante casi 20 años, pero presidente no fui, entonces cada cosa es cada cosa. Y después que soy presidente de la Asociación Costa Vales, que es la asociación que, digamos, promueve y financió y sacó adelante los estudios y los trabajos que se hicieron para conseguir primero sacar del olvido este camino histórico y hacer los trámites que estamos haciendo para, por ejemplo, conseguir
la Compostela, la conseguimos en el año 2021, ya la tenemos, o sea, los peregrinos que hacen este camino ya tienen la Compostela y ya salimos en las estadísticas de la oficina del peregrino. Y, por supuesto, no estuvimos solo, tuvimos un proceso que empezó prácticamente desde la Asociación de Empresarios por la reclamación de vecinos de Santa Comba que recordaban, o sea, tenían familiares, abuelos, que le decían que, oye, que porque por Santa Comba pasaban peregrinos por la capilla de Santa Catalina. Entonces esa gente, pues al final, nos transmitió esa idea, buscaban una asociación que tuviera la capacidad de empezar a iniciar ese proceso de recuperar el camino. Entonces surgió ese tema y hubo mucha más gente que colaboró para poner esto en marcha. No es una cosa de uno solo, porque es prácticamente imposible. Pero bueno, a partir de ahí llegó a un punto en que quien asumió este tema fue directamente la Asociación Costavales, que es quien la está llevando a cabo. Y bueno, tengo la inmensa suerte de contactar a los mejores investigadores del Orbe, que fueron los que sacaron adelante este tema. Uno de ellos, por supuesto, es Joan Evans, que llevó una parte importantísima de lo que es el estudio de este tema. Y por mi parte, de entrada, nada más. A ver, Joan, ¿qué es lo que tiene que decir? Bueno, pues no, yo también reitero el agradecimiento y el interés por esta cuestión. Ya hace un par de años o más, ¿no?, que se publicó el libro del que habla Manuel, y desde entonces realmente ha sido muy emocionante y muy interesante ver cómo unos caminos que son muy antiguos, y podemos entrar en los detalles de su antigüedad y todo el patrimonio que se ha ido descubriendo, digamos, que estos caminos al final van hilando, cómo eso pues se ha ido poniendo en valor, ¿no? Incluso tramos que eran totalmente intransitables, y con la colaboración bien de los ayuntamientos o bien incluso de los propios propietarios o los vecinos de la zona, se ha podido volver a andar por caminos que llevaban, pues en algunos casos, más de 50 años totalmente tomados por la maleza. Y eso hace que, digamos, frente a las otras rutas jacobeas, la vía céltica es casi como, en parte, volver otra vez a ser un peregrino medieval, ¿no? Porque representa retomar un histórico de una serie de vías que llevaban mucho tiempo sin caminarse, pero que tienen una cantidad enorme de patrimonio y que tampoco tienen, claro está, las facilidades ¿no?, que sí que tienen otros caminos, ¿no?, en términos de infraestructura para acomodarse, y eso en parte también hace que sean más parecidos a lo que podría ser una experiencia ya no de medieval, pero incluso de anterior a los años 90, a principios de los años 90, que es cuando realmente se recupera, ¿no?, la idea de estas vías de peregrinación como algo pues más allá de unos números anecdóticos, ¿no?, que es lo que había hasta finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, bueno, en este plazo tan corto, pues ha sido realmente impresionante como algo de lo que empezamos a estudiar, ¿no?, en ese libro y trabajando con mucha gente también de la zona, como decía Manuel, ahora pues se ha vuelto otra vez realidad, y efectivamente la oficina de peregrinos todos los meses van saliendo, ¿no?, las estadísticas, no de los peregrinos que sí que circulan por los caminos, sino de los que obtienen la Compostela, ¿no?, la acreditación, que son muchos menos de los que realmente sabemos que están andando ahora mismo por estos caminos que se han recuperado. ¿Tenéis algún dato más o menos actual de cuántos peregrinos hacen vuestra vía céltica? ¿O todavía no se tiene? Tenemos en la oficina del peregrino las estadísticas. El primer año, en el 2023, fueron 12. No son muchos. Como los apóstoles. Independientemente de otros debates y detalles en los que entraremos,
los caminos que ya empiezan a gustar a los peregrinos de antes son estos, donde no importa el número, y cuanto menos, mejor. Ya. Ahora, el gran debate de muchos caminos, de gran parte de los caminos, no solo el francés, sino muchos otros caminos, es la saturación. Sobre todo en determinadas épocas del año, el éxito de gente, pero también la aglomeración con todo lo que ello conlleva. Y estos caminos, independientemente de que luego entremos en otros debates que vamos a entrar, son los que gustan por eso, volver a caminos del año 93, del año 91 o incluso de antes. Lo bueno es que el de los 12 del año pasado, a 10 los conocíamos personalmente. Pero los 2 de este año no sabemos quién son. O sea, ya digamos que empieza el camino a volar solo. Y me consta, sí, que este año va a haber muchos más. Y de gente, ahora mismo precisamente estaba en el Facebook y me encontré un grupo de senderismo de Laracha, un concello donde en Cayón también empieza uno de los tramos del camino, con la típica foto en Santiago, 6 o 7 personas, celebrando que hicieran la vía céltica, todos contentísimos y muy bonito, y comentarios y tal. Pero no se reflejan en la oficina del peregrino. Eso quiere decir que hay 2 que sí que tienen la Compostela, pero hay 6 chicas que hicieron el camino a su libre albedrío, pero no fueron a la... Eso, o sea, el camino está en marcha. La oficina del peregrino, de todas formas, solo registra a los que van a la oficina del peregrino. Yo particularmente no entro desde 2012. O sea, yo no figuro desde 2012, que ya llovió. No tienes papeles, Urde. Eres ilegal. Sí, tengo papeles, el carnet de identidad y listo. Al final, y llevas la credencial para sellar y tal, para albergues públicos. Pero yo soy de los que dicen menos papeles y más camino. Sendas, lo que quieras, más antiguas o no tan transitadas, pues para mí tienen, como para muchos peregrinos, caminantes, un especial atractivo. Es como volver al camino primitivo en el año 91, 93, 94. ¿Está señalizado? ¿Hay alguna señalización en este momento? Sí, nosotros no está señalizado al 100% porque, al contrario de lo que dice el señor Pombo, nosotros no tenemos ese apoyo incondicional de los ayuntamientos, ni tenemos esa ansia vital de los ayuntamientos por apoyarnos. O sea, nuestro caso es un pelín especial. Entonces sí, hay una gran parte que está señalizada de manera provisional con las flechas amarillas típicas, en algún ayuntamiento con nuestra propia señalética, que creo que es bastante guapa, de la Olería de Buño, que es uno de los pueblos por los que pasa la vía céltica y que tiene una olería artesana propia, que es, incluso en un estudio que hicimos nosotros descubrimos que es 100 años anterior a 1600 y pico, que es cuando constaba la primera vez que se refleja esa olería en el pueblo de Buño. Explícanos lo que es una olería. Olería es, ¿cómo se llama? Cerámica, alfarería tradicional. Alfarería. No sé por mis amigos en el Doñedo, la zona del barrio Los Muños, que tienen ahí a olería recuperando los oficios tradicionales de este barrio mindoniense. Pero bueno, como no todo el mundo sabe lo que es una olería, está bien siempre explicar para divulgar a todo el mundo. A la urbe y al orbe. Al urbe y al orbe. Es un alfarero y ellos nos hicieron esta señalética que queremos propia. O sea, no queremos la oficial de la Junta, poder ser. queremos poner esta que es, aparte de que es bonita, pues tiene tal. Entonces sí, hay un tanto por ciento muy elevado del camino que está señalizado, con flechas amarillas, y eso también nos sirve para, o sea, el camino no llegamos o sea, lo tenemos prácticamente, o sea, utilizamos el mapa de Domingo Fontán, un mapa del año 1834 para intentar localizar estos caminos. Y gracias a Dios, pues esos caminos están ahí, o sea, quedaron abandonados, en algún caso ocupados por carreteras, en algún caso ocupados por concentraciones parcelarias,
pero podemos hablar de un tanto por ciento de los itinerarios, de un 75% que coincide con ese mapa del año 1834. Entonces, ese mapa no es fiable al 100%. Entonces, lo que conseguimos también con el tema de las flechas es que los propios vecinos acuden a nosotros cuando me dicen, mira, el camino lo tenéis señalizado por aquí, pero en realidad iba por este otro lado. Entonces así, pues, conseguimos la colaboración de la propia gente y nos ayudan a acabar de identificar el tema este. Todo está señalizado, lógicamente, pero... Es un anagrama que tiene un ancla y la concha de Santiago, o sea que eso implica que estamos hablando de caminos de tierra y mar. Sí, estos caminos... Cuéntanos un poco por dónde van esos caminos. Luego ya ahondaremos en el tema. ¿Os podéis contar dónde está vuestra comarca? ¿Qué concellos abarca? ¿Por qué llamarla Vía Céltica? Ubicarla un poco en situación para todos los seguidores de Caminos con Historia. Estos caminos están en la zona de la Costa da Morte, entre Finisterre y Carrión, lo que históricamente se denomina Costa da Morte. No tan históricamente, porque esta denominación parte de mediados del siglo pasado. Y surge de que había una zona específica de esa costa que fue especialmente terrible en tema de naufragios. De ahí surgió el nombre de Costa da Morte, que ahora es una marca distintiva de esta zona. No solo incluye la costa, sino que incluye también algunos ayuntamientos de interior, o de interior hacia Santiago. Entonces, históricamente, desde Callón, Malpica, Barizo, Laje, Corme, Ponteceso, Finisterre, Corcubión, C, nosotros descubrimos que esos puertos, o sea, que esos sitios que en teoría son caminos post-jacobeos o caminos paganos para ir a visitar a Finisterre o a Musía, el fin del mundo y ese sitio espectacular que es Musía, y alguno más que la gente no conoce, pero como Mariga, que está al lado de Barizo, pues no solamente había un camino post-jacobeo desde Santiago, sino que nosotros descubrimos que por el arciprestado de Célticos, por el territorio de Célticos, que es donde está Santa Comba, pasaban unos caminos que venían de esos puertos con peregrinos hacia Santiago. Y eso lo descubrimos en un documento de la cesión del territorio, de parte del territorio de Célticos por parte de Bermudo III al arzobispado de Santiago en el año 1028. O sea, el año 1028 es muy pronto en el fenómeno jacobeo, o sea, prácticamente está recién iniciado. O sea, que vamos a celebrar el milenario enseguida. Claro, o sea, dentro de nada cumplimos 1000 años en 3 años, hay que celebrar el milenario de esa cesión. Entonces, en el escudo del Concello de Santa Comba hay 2 veneras, que es casi en ningún ayuntamiento, excepto Coristanco, que está justo al lado de Santa Comba, en ningún ayuntamiento hay 2 veneras en su escudo. Y esas veneras son una, precisamente por esta cesión del rey Bermudo III al arzobispado, y la otra es por ser lugar de paso de peregrinos hacia Finisterre, literalmente. Y eso lo corrigió el Departamento de Heráldica de la Xunta de Galicia, porque cuando se hizo el escudo querían poner otra cosa, que no tenía nada que ver con eso, pero revisaron la historia y lo corrigieron. Entonces, y claro, esas 2 veneras forman parte también del sello o escudo del arciprestado de Célticos. Por eso le llamamos a este itinerario Vía Céltica, porque por encima nosotros queríamos recuperar un itinerario y nos encontramos con que había 2, o sea, 2 no, había una vía completa desde cada puerto de mar. Y de ahí surgió lo de llamarle Vía Céltica. Nos pareció una idea adecuada y, por supuesto, no es algo que nos asesorara algún publicista
ni es vender un territorio, ni es una marca, ni es nada. Nos pareció así que era lo que teníamos que llamar y es lo más correcto. Pero es por eso, porque una gran parte del itinerario discurre por el viejo arciprestado de Célticos. Ajá. Y son caminos que de esos puertos van a Santiago, pero también al revés, ¿no? También de Santiago se iba hacia esos puertos. Peregrinos que venían vía marítima, que había muchísimos, y otros que iban hacia los finisterres atlánticos, a esos puntos de oración ya ancestrales, o a reembarcar para casa, que también se volvía en barco a veces. Eso, yo creo que si hay un buen camino para ir a Santiago desde Finisterre, ese mismo camino es muy bueno para ir desde Santiago hasta Finisterre. Es mi opinión. Si tienes un camino con sus iglesias románicas, con su hospedería, con monasterios en el itinerario donde pueden ayudar al peregrino, pues lo mismo que va a Santiago, pues lo mismo ocurrirá con el peregrino que hace ese último tramo post-Sacobeo o con el que acude a Musía a visitar la barca. Pero bueno, eso ya es entre las 5 cosas peliagudas, porque hay ya un camino de Finisterre y de Musía que no coincide con este. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a ver, hablo de memoria. Hay una lista famosa de los 7 requisitos que debe reunir una vía para poder ser reconocida como Camino de Santiago. Ese listado me imagino que igual Joan lo tiene más en la cabeza, que es el académico del proyecto. Yo creo que por cuestiones didácticas para el público, si queréis podemos hacer un repaso de esos requisitos y ver cómo los cumple la vía céltica. Yo si quieres te los enumero, que los tengo aquí apuntados. Y los cogí de un vídeo de Surde donde nos expone de la Riera. Entonces, yo ahí los tomé y ahora Joan que los desarrolle. A ver. Además fue literalmente como lo dijo el señor de la Riera. Punto 1. Según esto, son los 5 puntos que Cauchy, como especialista en el camino, dice que tiene que cumplir un trazado histórico para ser considerado Camino de Santiago. Punto 1. Un trazado reconocido y reconocible en el espacio y en el tiempo en la cartografía histórica. Ahora, Joan, que desarrolle este tema un poquito, que es lo suyo. Bueno, pues podemos empezar por ahí. Hasta podría compartir pantalla, pero bueno, creo que no es necesario ahora mismo. Tengo que decir que cuando Manuel me contactó inicialmente con la idea en principio de hacer una especie de informe, no realmente un libro, yo era un poco escéptico porque, bueno, se sabe que ahí están apareciendo lo que algunos llaman neocaminos y diversas propuestas parecidas. Entonces, yo, aunque soy antropólogo, me encanta la cartografía y los mapas antiguos, y también teniendo en cuenta el primero de esos 5 puntos me fui a la cartografía histórica, ¿no? Y fue la primera sorpresa que me llevé, porque si analizamos las primeras cartografías que existen de Galicia, del noroeste peninsular, que incluyen una red viaria, la gran sorpresa fue que en todos esos mapas, y voy a referir a algunos, el camino que aparece para unir Santiago con los puertos del noreste, ¿no? Desde Corme, Fisterra, Camariñas, Muxía, es el camino que pasa por Xallas, ¿no? Entonces hay una de las más antiguas, es un mapa publicado en Leiden en 1707, y efectivamente se ve como el único camino que se representa es el que pasa por Porto Mouro, por el puente atraviesa el Tambre en Porto Mouro y sigue por Xallas, donde el famoso castillo de Xallas, el castillo de Sarciprestrado de Célticos, llegando hasta Camariñas y con algunas ramificaciones. Otro mapa es de 1721, el de Jean Covens, impreso en Francia, donde aunque ahí sí que aparece un camino al sur por Ponte Macira, sigue apareciendo
el camino por Xallas, otro de 1767, que es el famoso mapa geográfico del Reino de Galicia del Marqués de Piedrablanca. En ese mapa, una vez más, vuelve a aparecer solo el único camino que parte de Santiago hacia esos puertos es el que sale por Portomouro, Paramos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, digamos, como una primera aproximación, digamos, ya me picó muchísimo la curiosidad, y por referir algún detalle más, digamos, hay que decir que el trabajo que acabamos publicando André Penagraña y yo es muy poco original, porque realmente ya muchísimos historiadores, estudiosos de diversas disciplinas habían discutido este camino con anterioridad. Hay varios libros de Carlos Nardiz Ortiz, que en su día fue catedrático de la Escuela de Caminos de Coruña, de la Universidad de Coruña, es un especialista en caminos antiguos. Él, digamos, habla de lo que llama las vías naturales, ¿no? Las vías naturales son aquellas en las que, si cogemos un mapa de relieve, ¿no?, teniendo en cuenta las sierras y los valles y los ríos, digamos, si no hubiese referencias de las ciudades a las que queremos unir, hay, digamos, una serie de lugares por los que, por esa geografía, se esperaría que fuesen los lugares de paso, ¿no?, las zonas de comunicación privilegiada entre distintos espacios. Por ejemplo, el camino portugués, que viene del sur, de norte a sur, recorre pues una vía natural extraordinaria, y el camino de la vía céltica y ese paso a través de Portomouro es uno de esas vías naturales de las que habla Carlos Nardiz, pero estamos hablando de vías que ya existían hace miles de años, o sea, tal vez incluso hace 3.000, 4.000 años, y de hecho es muy interesante porque la vía céltica, hay zonas donde literalmente el camino está balizado por túmulos megalíticos de más de 3.000, 4.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces eso es muy revelador. Y por otra parte, ya entre historiadores e historiadoras más contemporáneos que han tratado concretamente los caminos medievales de Galicia, pues por ejemplo Elisa Ferreira Priegue, que es de las mayores estudiosas del comercio y los caminos medievales en Galicia, cuando en 1981 publica precisamente un trabajo sobre la caminería medieval en Galicia, en 1981, se llamaba Circulación y Red Viaria en la Galicia Medieval. El camino que une Santiago con todos los puertos de la costa, de lo que hoy le llamamos la Costa da Morte, desde Fisterra, Muxía, Camariñas, Ponteceso, es el que pasa por Portomouro, no otro. Entonces, que este camino es histórico, que es seguro en términos de tener un muy largo recorrido, está sobradamente cumplido. Antes de que pases a otro punto, la referencia a Portomouro y a la cuenca fluvial del Xallas es permanente en el libro, ¿no?, como vertebrador de esta red viaria, ¿no?, de la vía céltica. Sí, no hemos entrado mucho en los detalles, pero digamos que la vía céltica en realidad tiene dos grandes ramales, ¿no?, y un itinerario común, que es el final, desde algo antes de Portomouro hasta Santiago, y a partir de ahí se dividen dos grandes ramales. Uno se dirige hacia la zona de Fisterra, Muxía, Camariñas, y otro a los puertos, digamos, que están más al norte, Malpica, Cayón, Barizo y demás. Entonces, claro, al final Portomouro es la pieza clave, es el gran paso. Está también documentado desde la Edad Media, ese paso en Portomouro. Es un puente que tiene también una historia muy interesante a lo largo de los siglos, en momentos en el que estaba en pie, momentos en el que había barqueros para ese tránsito fundamental que conectaba todos estos puertos con Santiago, y después con la meseta. Y claro, sin este paso en Portomouro no se entiende, ¿no?, porque al final el motivo por el que Nardiz Ortiz considera que esta vía es privilegiada, o es una vía natural que favorece ese transporte, es que, digamos, circula por la penillanura
más elevada de la zona precisamente donde está Santa Comba, el arciprestado de Céltigos, que es donde los ríos son más fácilmente transitables, ¿no? Porque al final, cuanto más aguas abajo intentamos cruzar un río, más caudaloso es y más complicada es, digamos, en términos históricos, mantener esas infraestructuras para el paso. Entonces, Portomouro y toda su historia, que es riquísima y que el libro también detalla, es clave, digamos, en entender el porqué de esta vía. Podemos ya pasar a los siguientes puntos. Punto número 2. Manuel, te silencié no por no dejarte hablar, sino porque se te oía el fondo por ahí. El punto 2. Existencia de una red de acogida específica. Bueno, ahí son los hospitales, básicamente, ¿no? Entonces, esto Manuel lo cuenta de una forma mucho más simpática, que es esto es un camino donde todavía tenemos un hospital, bueno, ya en su reformulación moderna, no medieval, sino que inmediatamente posterior, que es el Hospital de Castriz, y que todavía tiene el letrero en la puerta, ¿no? Hay un alto relieve, creo que del año 1571, si no me equivoco, o un poco posterior, 1594. 1591, 91, 97. Sí, bueno, no está exactamente claro, pero entre 1594 y 1597, y efectivamente es una aldea muy pequeña de la parroquia de Freixeiro, en Santa Comba, que tiene un alto relieve. Carbueiro se llama el... Carbueiro, sí. El hospital de Carbueiro. Y que tiene un alto relieve con imagen de Nuestra Señora y digamos, indicando que este era un albergue para acoger, para el refugio de peregrinos, ¿no? Esto tampoco es algo que descubrimos nosotros. Ya José Couselo, en un artículo de 1935, hablaba de este hospital, y obviamente encontrarse algo como esto ahí solo se explica por la existencia de una vía de peregrinación que él todavía no tenía muy claro de dónde venía, pero que estando en ese lugar solo puede venir, pues digamos, de esos puertos que estaban en lo que hoy llamamos la Costa de Morte, ¿no? Otro de los hospitales, eso sí que encontramos las evidencias documentales, es el de Buño, precisamente donde antes Manuel hablaba de esa alfarería y la artesanía del barro tradicional. Y hay un informe muy interesante del Arzobispado de Santiago del año 1571, en el que discuten la red asistencial de la época, y voy a citar literalmente lo que dice en este informe de 1571. Habla del hospital y del estado ya casi ruinoso en el que está en este momento, con lo cual hablamos de un hospital medieval y que llegó pues ya en una condición muy precaria al siglo XVI, y ya posteriormente las noticias ya son muy, muy escasas, pero este informe se justifica la existencia de olleros, zapateros y herreros por la existencia del camino francés que discurre por los términos de Malpica y Buño, dentro de los cuales había existido la ermita y hospital de Santa Catalina. Después hay ya, bueno, de una forma ya indiscutible, en Moraime, su albergaría o digamos el hospital asociado al monasterio de Moraime, y que digamos la confirmación de su coto jurisdiccional y sus límites por en 1119 creo que fue, se hablaba de que digamos la constitución de este monasterio, digamos las rentas que recibía por su jurisdicción, tendrían que usarse para recoger a los peregrinos que pasaban por ahí, ¿no? Entonces Moraime está muy cerca de Muxía, está a las afueras de Muxía, y bueno, eso asociado pues con una bula también de mucho más reciente, del inicio de la Edad Moderna, pero que habla precisamente de los peregrinos que llegaban a Muxía para continuar camino hacia Santiago, ilustra, digamos, cómo esta red existía. Hay después noticias de otros hospitales de los que ha quedado registro pues en
en la microtoponimia. En Castriz, por ejemplo, hay otro lugar que está justo como a menos de 1 kilómetro de las famosas Torres de Xallas, que se llama Hospital. No hay rastros de momento ni arqueológicos ni documentales de ese hospital, pero sí ese microtopónimo que ya no hemos descubierto y que ya otros estudiosos habían identificado como un posible punto, o sea, un topónimo que evidenciaba el posible paso de un camino de peregrinación por ahí. Y después hay otra serie de hospitales en Baneira, Santa Margarida do Muiño, en fin, que digamos han sobrevivido hasta épocas más recientes, reconvertidos o asociados a romerías locales que están también en este camino, y digamos que por eso tal vez también mantuvieron su finalidad hospitalaria, incluso cuando ya no, en los últimos 3-4 siglos, cuando ya no es esperable que hubiese un tránsito muy fluido, ¿no?, de peregrinos, digamos, dirigidos a Santiago, pero sí, digamos, servían todavía para hospedar a personas en esas romerías, en esos santuarios de ámbito más local o regional. Entonces tenemos hospitales físicos y en topónimos, pero también tenemos documentos que dicen de peregrinos a Santiago. Durante siglos, ¿no? Porque incluso hasta el 19 o finales de... Bueno, aquí claro, aquí a veces la carga de la prueba es muy simpática, ¿no? Porque si nos vamos o sea, ¿de cuándo tienen que ser los peregrinos que tenemos documentados? Porque, por ejemplo, todo a lo largo del siglo XX tenemos documentadísimo el uso de esta vía de peregrinación en los años santos jacobeos por miles y miles de personas. Es decir, tenemos noticias, porque aquí es muy fácil, ¿no? Las hemerotecas son muy fáciles de consultar o están casi todas digitalizadas. Entonces tenemos noticias de 1909, de 1915, de 1920, del 26, del 37, del 43, del 48, del 54, de miles de personas que desde estos puntos del arciprestado de Célticos, pero también de los restantes puntos, iban por ese camino para ir a Santiago. Y una de ellas, por ejemplo, en 1920 habla de 3.000 romeros haciendo la peregrinación a Santiago por este itinerario, además describiéndolo con mucho detalle en esta zona. En historiografía muchas veces se dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces estamos segurísimos que conforme más estudiosos pues se dediquen a hacer un trabajo que todavía está por hacer en su mayor parte, de tirar de los hilos de estos hospitales, de los documentos, digamos, por el que se financiaron o, digamos, se tuvieron sus patronazgos a lo largo de los siglos. Probablemente encontraremos ahí pistas y posiblemente nombres de algunas de las personas que pasaron por aquí. Hay que decir también que de algunos otros peregrinos que también se mencionan en el libro, que sabemos que llegaron por mar y sabemos que llegaron por mar a esta zona, por ejemplo a Muxía, claro, no sabemos por dónde han llegado, ¿no? Y parece ser que se ha asumido que van por el que a finales de los años 90 o principios de los 2000 se oficializó como una vía, ¿no?, a efectos administrativos de la Xunta, pero realmente no sabemos y no hay motivo o no hay ningún dato que haga pensar que no podrían haber venido, por ejemplo, en este caso. Pero bueno, estamos seguros que más documentación histórica aparecerá conforme se hagan más investigaciones históricas sobre este camino. Porque ahí, si no me equivoco, el gran embalse del Xallas no afectó mucho a los caminos antiguos, unos y otros. En este caso no, porque el camino que venía de Muxía pasaba por digamos, el alto de Peón, o sea, una serie de montes que además tienen una cantidad de megalitos, de monumentos funerarios del Neolítico balizando toda esta zona, que es realmente impresionante, ¿no? Y por tanto no se ha visto afectado, o sea, realmente no es el caso de que se hubiese visto afectado por esta actuación. Pues vamos a seguir el punto número 3, Manuel.
en el punto número 3, constancia de paso de peregrinos. Sí, bueno, ahí tenemos, como decíamos, tanto... Ahí tal vez Manuel puede añadir, para no aburriros tanto, una historia o una serie de historias muy bonitas que se han recogido en los últimos años y que no están todas en el libro, porque claro, a partir de los años 90, de principios de los 90, hemos hecho un poco de uniformizar o de pasteurizar los caminos, pero precisamente hay historias en la tradición oral reciente de los años 70, 80 de peregrinos que venían por estas vías, y hay gente mayor que se acuerda de su paso, y ahí tal vez Manuel puede contar algunas de estas anécdotas. No deja de ser evidencia anecdótica, pero es muy ilustrativo que antes de la oficialización de una serie de vías por las que, fuera de las cuales parece que no había caminos de Santiago posibles, realmente venían peregrinos por estas rutas. Sí, en este caso tenemos, cuando estuvimos investigando in situ el camino, pues estuvimos recogiendo testimonios de gente que vivía al pie del camino, lógicamente. Tanto personas mayores como, sorprendentemente, personas relativamente jóvenes. Entonces, se nos da el caso de que, llegando a Santiago, hay una casa fuerte que se llama Fontecova, que está en el Alto del Pedroso. Es una casa, debía ser una casa una casa donde se cobraban los derechos de paso o algo, porque debe tener por lo que investigamos, debe tener unos 400 o 500 años la casa esa. Está toda cerrada con un inmenso, y allí hay unos caseros, o sea, se dedican a la agricultura, y cuando pasamos por allí, pues estuvimos recabando información, hablando con la gente y tal. Y uno de los caseros, que es relativamente joven, puede tener, no creo que llegue a 50 años, que nació allí, nos contó que alrededor de los 80, por allí ellos veían que pasaban peregrinos alemanes, franceses, pero tal es el punto que nos comentó una anécdota de que una pareja de peregrinos alemanes, la mujer estaba embarazada y se puso de parto. Entonces tuvo que ir a dar a luz al hospital de Santiago. Y el hombre, el marido, la esperó acampado, porque eran peregrinos que iban, o sea, de la vieja escuela, con tienda de campaña, y el marido estuvo allí, pues, mientras la mujer se recuperaba, pues, estuvo allí. Ellos lo acogieron, digamos, le dejaron a poner la tienda allí en el cerrado, para no tener problemas, tal. Y bueno, nos quedó ese testimonio, y eso lo confirma el casero de esa casa. Y después también tenemos, un poco más adelante, nos encontramos ya con algo un poco más serio, porque llegamos a Belén, que es una pequeña aldea que tiene una iglesia, pero bastante bien, o sea, una iglesia que se ve, no es, creo que es del año 1700 o así, pero se ve bien trabajada, de buena piedra, e incluso en su interior tiene se aprovechó una pieza del siglo XIII de otra iglesia, que es no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, es una pieza muy bien tallada. Eso no lo tenemos en el libro porque eso lo descubrimos después. Es como un dintel, pero que tiene dos caras, o sea, por un lado da a la iglesia y al otro da a la sacristía, y lo puedes mirar por los dos lados. Y investigando eso a posteriori descubrimos que se recuperó de una iglesia de Santiago, más pequeña, y se donó a esa iglesia, o sea, que tiene cierto fuste. Pero el tema es que cuando llegamos ahí investigando, nos encontramos, petamos en una puerta y preguntamos, oye, ¿por dónde iba el camino por aquí? Porque el camino ahí es completamente inédito, o sea, estás a 10 kilómetros de Santiago y estás en un camino de tierra, y llegas a Santiago a menos de 1 kilómetro de Santiago por un camino de tierra. Es absolutamente espectacular. Bueno, y entras por el Pedroso, o sea, tienes una visión de Santiago a tus pies que flipa. Yo creo que cualquier peregrino que haga eso y llegue a Santiago y tenga esa vista, lo del Monte del Gozo comparado con eso, vamos. Pero bien, el caso es que llegamos allí y
nos ponemos a preguntar, lógicamente. Entonces una vecina, sale una persona mayor y tal, y nos explicó, bueno, el camino por aquí y tal, y también comentó que ella, que se acordaba de tiempos más anteriores y de los 80, e incluso ahora, porque pasa alguien de vez en cuando, ¿vale? Pero el tema es que la hija o la nieta de esa señora salió y claro, nos pusimos de charla, explicamos qué es lo que estábamos investigando y me dijo, espera que os traigo un libro. Entonces, un libro, tío, nos traen un libro que resulta que era un libro que escribió el párroco de esa parroquia, que era de Santa Cristina de Fecha, que es Manuel Montes, que es el que nos hizo el prólogo del libro. Entonces, ese párroco recogió una leyenda o tradición de esa zona que dice que en el año 1700 y pico, por ahí, un peregrino que iba para Santiago estaba muy mal, o sea, no contaba ni llegar a Santiago el pobre, y resulta que allí había una fuente. Entonces bebió en esa fuente y expulsó una culebra, una serpiente por la boca, y el hombre milagrosamente pues se recuperó y prometió que haría una donación tal y que se haría una capilla o una iglesia como el vivido en ese sitio. El tema es que Swan investigó sobre los orígenes de esa iglesia, sobre las donaciones que hubo, y aparece una donación de 50 y pico mil reales, creo. Y yo, por curiosidad, en internet pues metes, hay un conversor y metes cualquier moneda del orbe y te lo pasa a euros. Bueno, pues esos 50 y pico mil reales de la época de Bellón, o no sé exactamente ahora mismo acuerdo qué moneda era, equivaldría más o menos a 300.000 euros de hora. Y ya te digo, hicieron allí una iglesia y es una donación anónima, aparece en el registro del show. Entonces, esa leyenda tiene visos de que de alguna manera es cierta, o sea. Y bueno, esas son las constancias que te aparecen así cerca de Santiago y tal. Según te vas alejando, pues ya la evidencia de pasos de peregrinos se diluye porque eso durante muchísimo tiempo pues quedó abandonado. Pero bueno, ya te digo, hay alguna evidencia de tal. Y lo que nos llamó la atención es que ese itinerario, o sea, cuando empezó el fenómeno Xacobeo a recuperarse, había una carretera que iba para Santa Coma, que era nueva, pero que va por un sitio completamente distinto. Por eso ese camino quedó ahí como congelado en el tiempo. Y sin embargo, la gente, los alemanes y los franceses que venían con la idea de hacer el camino de Finisterre, por alguna razón sabían que el camino iba por ahí. Y ya digo, no es fácil encontrar ese camino, o sea, y por eso nos resultó nos sorprendió mucho que dara ese testimonio en esa zona. Y bueno, más o menos esos son los testimonios orales que tenemos. ¿Del listado nos queda un punto o ya lo acabamos? Queda la literatura odepórica. Y eso es algo Vamos a explicar primero lo que es la literatura odepórica, para empezar. Sí, el tema de la literatura odepórica, eso es algo que yo ahí estoy de acuerdo con De la Riera cuando dice que eso también puede ser un cachondeo. A ver, la literatura odepórica es el testimonio escrito de un peregrino o de alguna persona que hizo ese recorrido y que dejó testimonio de él, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el mismo De la Riera pone el caso del camino de Torres Villarroel, que él mismo dice que es un cachondeo, pero parece ser que la literatura odepórica tiene un gran peso a la hora de determinar que un camino es histórico, cuando puede ser un cachondeo, o sea, es alguien que hace el camino de Santiago por donde le parece, lo que pasa es que lo documenta y queda reflejado. Entonces, nosotros encontramos algún testimonio odepórico que justifica nuestro camino, pero como bien dices, Joan, también puede justificar el camino de Finisterre, o puede justificar el camino de Plandomil, o puede justificar lo que quiera justificar, porque no hay referencias exactas, o sea, es una cosa... en ningún sitio vas a encontrar alguien que pues llegamos a Finisterre y pasamos por Corcubión y subimos a Toba y llegamos a Baíñas y llegamos a tal. No, te dicen, pues llegamos a tal sitio y tal. Entonces ves testimonios de gente que
Aí yo encontré uno que eran dos soldados, creo que holandeses, que se perdieron, deambularon por toda la Costa da Morte y acabaron en Lisboa. Y alguien con ese argumento dice que eso es literatura autopórica y que justifica un camino de Santiago, porque los dos soldados esos también pasaron por Santiago. Y bueno, pues vale. Por eso ya te digo, no, y si es, a no ser en los caminos históricos como es debido, que sean personas importantísimas, reyes que hicieron el camino y lo reflejaron y llevaban a alguien haciendo el escrito, eso sí se puede considerar literatura autopórica como es debido. Y pues tenemos el problema de que nuestro itinerario son 70 kilómetros, desde cualquier puerto, 70 y pico, 80, hasta Santiago. Si eres un peregrino y vas a caballo o vas andando, un peregrino de esa época en 3 días lo hacía. A ver, ¿qué te puede pasar en ese pequeño tramo que tengas que reflejarlo en un escrito si prácticamente es como coger el autobús o así? No sé si me entendéis. Tienes un camino lleno de iglesias de acogida, muy bien, con una buena hospitalidad. Eres un peregrino que tiene tus medios y que normalmente los peregrinos, creo que de esa época, que tenían medios suficientes, llegaban a caballo y en un día llegaban a Santiago y volvían de vuelta. ¿Qué puedes contar de esa experiencia? O sea, o te pasa una desgracia terrible, como el pobre que iba con la serpiente atravesada, o no hay... O sea, pienso que es muy difícil que aparezca literatura autopórica que justifique plenamente este tema. Y después ya te digo, están las otras que son, joder, salimos de tal y llegamos a tantas leguas, pero es que en esas tantas leguas puedes justificar cualquier cosa. Y por eso te digo, en eso estoy de acuerdo con De la Riera, que la literatura autopórica puede servir para justificar un camino entero, pero puede ser una chorrada para justificar un camino histórico, porque no consigues justificarlo de ninguna manera. ¿Nos queda algún punto más? Sí, nos queda el patrimonio material e inmaterial, que de eso también tenemos. De material y inmaterial, luego comentasteis con los hospitales y con alguna leyenda, pero bueno, podemos... Bueno, realmente no hablamos nada de algunos de los elementos más interesantes, que es, digamos, la arquitectura jacobea, particularmente en el románico, y por algunos elementos simbólicos que, digamos, son característicos, ¿no?, de las iglesias que se construían en las vías de peregrinación, como es el taqueado jaqués, o bueno, en Galicia se dice el axadrezado, ¿no? Y esto es también muy sorprendente, ¿no? Porque literalmente el románico que salpica estas vías de peregrinación, por desgracia algunas de las iglesias se formaron, ¿no?, ulteriormente y se desvirtuó eso, pero de las que se conservan estoy pensando en San Cidianyón, Santa María de Xaviña, Santiago de Cereixo, San Pedro de Lei, San Pedro de Redonda, Santa María das Areas, San Antoño de Baíña, San Fid de Freixeiro, de Santa Comba, Santa María de Páramos, Santo Andreu de Tallo, San Martiño de Cores y Santiago de Mens, y todas tienen el taqueado jaqués, y eso es realmente espectacular, entre otros elementos, ¿no? Entonces vemos como todos estos templos construidos en ese periodo, ¿no?, en la Edad Media, digamos, aparte de balizar el camino, porque no es que estén distribuidos aleatoriamente, ¿no?, sino que son templos que están precisamente en estas rutas de peregrinación, y en ellas encontramos estos elementos. Eso por no hablar de algo espectacular que es Santiago de Cereixo, que por precisamente no estar en las vías más conocidas, pero es que Santiago de Cereixo es la única representación del apóstol, o sea, de la traslatio de los restos del apóstol en barco, que tenemos en un alto relieve, en un pórtico, es la portada, ¿no?, precisamente de esta representación, que es, digamos, la imagen por excelencia, ¿no?,
del Jacobeo. Además, también como se ve en la portada, en un pórtico que tiene flanqueado también por el taqueado jaqués. De esto solo hay unas monedas de la ceca compostelana, digamos, que tienen esta misma representación, y después no me acuerdo si era en Aragón o si era en Cataluña, dos pilares, dos capiteles, digamos, que tenían también esta misma imagen, y ya está, no hay nada más. Y el puerto de Cereixo es digamos, el sitio privilegiado, digamos, por sus propias características, para ser un punto de inicio de camino, o punto de paso, porque hay que pensar también en la navegación medieval. Por ejemplo, el puerto de Cereixo está en la parte más interna de la ría de Camariñas, que tiene en la parte al norte Camariñas, al sur Muxía, y, digamos, en función de los vientos, esto es algo que cualquier marinero, ¿no?, de bajura aquí de la zona de Galicia lo sabrá, dependiendo de los vientos, con las técnicas de navegación de la época, tendría sentido o recalar en la parte norte, o sea, en Camariñas, o bien en la parte sur, o intentar llegar a la parte interna, ¿no? Entonces ahí está la representación de la ría, una ría, ¿no?, parece ser que sin importancia comercial, y ahí la vemos llena de barcos en un portulano. Entonces, bueno, estas evidencias, digamos, arquitectónicas están ahí. Y no quería dejar también de hablar del patrimonio inmaterial, o sea, la tradición oral, por no hablar de todo lo pre-cristiano incluso, ¿no? Esos casos espectaculares de túmulos balizando, enterramientos megalíticos balizando el camino, pero pues está también toda la tradición oral, ¿no? Antes Manuel hablaba del milagro de la serpiente en el santuario de Belén, está el milagro del carbonero Cotolay en el Monte Pedroso, y que es, digamos, el mito fundacional de la fundación del monasterio de San Francisco en Santiago, que también es importantísimo para entender la historia de Santiago, y que precisamente baja por ese camino desde el Pedroso. Está el milagro del santuario de Briño, que también habla de una peregrina, y después en Portomouro hay algunas historiadoras como Franco Maside que incluso argumentan que esa famosa persecución de los soldados del rey Dugion a los discípulos del apóstol, ¿no?, como parte de esa traslatio, tendría más sentido situarla en Portomouro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está más abierto a interpretaciones, pero digamos que sí que hay una tradición oral, incluso más reciente, ¿no?, como esas historias de peregrinos y peregrinas que en los años 80, incluso antes, vinieron por estos mismos caminos. ¿Os queda algún punto o ya está, Manuel? Yo creo que ya está. A la sinopsis. Vosotros os ponéis en contacto con nosotros porque es uno de los caminos cuestionados a veces, ¿no?, por ciertos autores, como que es un camino no bien confirmado, como que es un neocamino, etcétera. ¿Qué tenéis que decir a este debate, que es por lo que pusisteis en contacto? Ya dijeron mucho, argumentaste historiografía, cartografía, leyenda, los 6 puntos famosos, pero bueno, para ahondar en el tema, hablar de la vía céltica como lo que pensáis que es, como camino jacobeo que pensáis que es vosotros. Aquí creo que esto es un debate en parte legítimo, pero en parte a veces también un poco absurdo, ¿no? Porque efectivamente hay iniciativas, o sea, al final depende mucho de una concepción personal que tenemos de la peregrinación, y cada persona puede tener una visión totalmente distinta, ¿no? Y efectivamente se están recuperando, o en algunos casos creando rutas, quiero decir, rutas que no tienen ninguna historicidad, pero no por eso no son válidas. Por ejemplo, yo vivo en Lousame, muy cerca, o por aquí, muy cerca, un poco al sur, pasa el Camino da Origen, se llama el Camino del Origen. Es un camino que sin ningún pudor es fabricado, es inventado, o sea, no tiene historicidad como tal. Es un camino muy bonito y es un camino que está andando mucha gente, cumple, digamos, ese requisito de los 100 kilómetros en relación a
a obtener la compostelana, pero es un camino que no pretende considerarse histórico, o simplemente es una vía que permite hacer esa peregrinación para quien quiere hacer esa peregrinación, ¿no? Si somos, digamos, puristas, la peregrinación, cada uno la empieza en su casa, esté donde esté, y eso lo llevará por el camino que considere más apropiado, como también lo era en la Edad Media, ¿no? Había rutas, por ejemplo, que se podrían hacer en invierno, pero no en verano, o al revés, que se podían hacer en el verano, pero no en el invierno, o a veces optaba por un camino u otro, dependiendo pues si un puente estaba caído, si no. Entonces, eso hay que un poco considerarlo también desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la historicidad, o sea, la vía céltica no pretende engañar, o sea, es un camino histórico. Efectivamente, esperemos y tenemos la certeza que se irán, digamos, acumulando evidencias suficientes para que lleguemos al punto donde nadie cuestione no solo su historicidad, porque eso es incuestionable, pero digamos que sí que históricamente fue un camino con alguna relevancia, obviamente no la que tuvieron otros caminos, como el francés o otros que obviamente tuvieron un tráfico, digamos, si queréis, a lo largo de los siglos mucho mayor, pero que no tiene por qué ser, digamos, una cuestión tan traumática que se pongan en valor y se recuperen vías históricas o incluso vías que no son históricas, pero que sí que permiten a la gente pues construir sus propias experiencias de peregrinación en el siglo XXI en base a sus propias preferencias personales, ¿no? Y que pueden no ser ir por el camino francés con muchísima gente, sino pues ir por otras vías donde puedan, digamos, conocer patrimonio, conocer otras personas, conocer lugares por los que normalmente no aparecen ningún tipo de visitantes, pero que tienen un patrimonio riquísimo. Y bueno, después otra cuestión, digamos, formal, que es otra cuestión distinta. O sea, aquí está por un lado el reconocimiento por parte de la Iglesia, del Arzobispado de Santiago en relación a que este camino sea o no válido para obtener la compostelana. Eso tampoco ya no cabe discusión, porque efectivamente la vía céltica tiene ese reconocimiento, o sea, es válido a la hora de obtener la Compostela. Y después está la otra cuestión, que es el reconocimiento por parte de la Xunta administrativo y con una serie de efectos jurídicos de una vía como Camino de Santiago a efectos administrativos. Y eso tiene sobre todo unas implicaciones muy grandes, sobre todo en la ordenación urbanística y en la limitación de diversas actividades. No ha sido la prioridad para Costavales, porque entiende la asociación, creo que un muy buen criterio, que no es ese, digamos, su función, ¿no? Si de aquí a 5 o 10 años los ayuntamientos y la Xunta deciden, digamos, darle esa protección patrimonial, que en otro sentido también es positiva, porque hay muchos elementos patrimoniales de este camino que sí que están en peligro, por plantaciones controladas de eucaliptos, por digamos, descuido en general del patrimonio, que efectivamente este reconocimiento sí que ayudaría a proteger, ¿no? Ya debería haber una protección general para este tipo de elementos del patrimonio cultural, estén donde estén, pero efectivamente muchos de los elementos patrimoniales del camino hoy por hoy están en peligro. Porque el anhelo de la vía céltica, ¿qué sería? Llegar a ser un camino oficial en el sentido de que, como puede ser el francés, Fisterra, Muxía, el del norte, el primitivo, mozárabe, portugués, o de momento tener una señalización jacobita, cultural, no sé si decir propia o aparte, o cómo lo veis, ¿cuál sería el anhelo que tiene la vía céltica? ¿Un camino oficial estilo los que acabo de decir, o de momento un reconocimiento como el que ya tiene para la Compostela, una señalización efectiva, sea oficial o no? ¿Cómo está la cosa? Bueno, nosotros la verdad es que siempre nos orientamos en primer lugar a conseguir la Compostela, entre otras cosas porque la Compostela no la dan en la oficina de turismo, la dan en la oficina del peregrino. Entonces, para nosotros eso ya es
Nos parece que fue un hito. Por otro lado, somos una asociación con unos medios pero que muy limitados en todos los sentidos. Y tiene razón nosotros, que somos 4 gatos, y estamos haciendo absolutamente todo lo que podemos. Nuestra idea es intentar realmente dar los primeros pasos, que sería conseguir señalizar el camino como es debido. Para eso no hace falta, simplemente con que la colaboración de los ayuntamientos empieza y utilizar esta señalética común para todos y conseguir llegar a tener eso, sería un logro más. Luego, los siguientes pasos ya ahí estamos en las manos del Señor, como se suele decir. O sea, ahí entra la política, hay que mover poderes fácticos. Habría que ir los 19 ayuntamientos que afectos por este camino de la mano para conseguir ¿qué? Esa es la cuestión. ¿Conseguir qué? Porque conseguir entrar en el mundo de las subvenciones para el mantenimiento del camino y para que te lo llenen de zahorra o que te reparen o que te pongan la señalética oficial con unos mojones cada 15 metros y todo eso, vale, pues sí, está bien, pero eso es política, son intereses dinerarios e incluso comerciales. Y nosotros, muy al contrario de todos los caminos, este camino surgió por el interés de una reivindicación histórica, porque a nosotros subimos la afrenta de que nos dejaron sin nuestro camino de Santiago. Esa fue la causa original. No hay ni motivos políticos, ni motivos económicos, ni motivos turísticos, ni motivos de ningún tipo. Si fuese así, si nosotros pretendiésemos hacer un camino para reproducir, pues no nos romperíamos la cabeza con 50 variantes, porque lo que salieron en el estudio histórico es que había las variantes y que es así. Haríamos el camino del punto A al punto B, cumpliríamos los 100 kilómetros y listo. Y con eso ya teníamos solucionado el tema y no nos romperíamos la cabeza. Pero nosotros apostamos por la recuperación histórica de este camino. Y lo bueno, lo que más me satisface a mí en este caso es que estamos recuperando. Nos estamos dando cuenta de que en este itinerario tenemos 21 iglesias románicas con un potencial monstruoso y que están ahí para que la gente las disfrute, porque yo lo desconocía. A mí entrar en la iglesia de San Pedro de la Redonda, que está en el medio del monte, en un cabo, y dentro, que te abra la puerta del sacristán y encontrarte un arco románico con su ajetado jaqués, con sus dinteles, con sus basas, o sea, una pequeña jaca en el medio del monte, eso que no esté dado a conocer, eso es lo que nos motiva. Ahora mismo estamos estudiando la iglesia de Leis de Namancos, es la que mantiene prácticamente una estética casi original. Solamente le añadieron la espadaña de las campanas y el resto hicieron una recuperación bastante buena y conserva la portada original, los Agnus Dei, y etcétera, etcétera. Bueno, pues en esa iglesia es una cosa que desde el principio siempre se lo comenté a Joan. Mire, en esa iglesia hay un crismón. Hay un crismón que justifica, o sea, hay varios estudios que se hicieron aquí, los estudiosos locales, un pedazo de crismón que vamos, 73 centímetros de diámetro, y tiene una historia muy particular. O sea, uno creo que fue Monteagudo, uno de los arqueólogos históricos, no estoy seguro si es Monteagudo, igual me equivoco porque yo hablo muy rápido, pero a veces está. Pero bueno, es igual. Es un paisano que en los años 60 o 70, pues con una buena intención, o sea, andaba investigando el patrimonio histórico y arqueológico de esta zona. Entonces, a donde llegaba, pues si encontraba una ara romana, pues se la compraba al cura y se la llevaba para el Castillo San Antón. Entonces, el patrimonio nuestro, en vez de estar aquí, está en el Castillo San Antón. Y allí está la cista de Tarallo, está el tesoro de aquí de Cícere, o sea, y aquí nos dejan
un panel que pone aquí apareció esta pista. Bien, pues ahí está ese crismón. Bien, ese crismón lo investigaron más o menos y llegaron más o menos al consenso de que ese crismón es paleocristiano. Entonces se extendió la teoría de que la iglesia de Leis de Nemancos pues, puede ser anterior y germen de que hubo una iglesia paleocristiana en ese sitio. Pero a mí siempre me llamó la atención ese crismón, porque me parece, además está tallado en piedra caliza, que aquí no hay, o sea, en piedra calcárea, en piedra. Entonces empecé a mirar y me picó la curiosidad por los crismones. ¿Qué hace? ¿Qué pinta ese crismón ahí? Entonces empecé a investigar así más o menos por internet y me encontré que, bueno, empecé a investigar y resulta que los crismones son muy habituales en Aragón, en la parte de Pamplona, en esas zonas, y hay 400 y pico documentados. Y hay un par de señores que son los mayores especialistas del mundo en crismones, que los recopilaron todos y los pusieron en una página web y los analizaron y los describieron y dijeron, pues este es así y este es andando, bien. Investigando sobre este tema, el señor Juan Antonio Olañeta, que ya te digo es uno de los mayores especialistas del mundo en crismones, que tiene una página web y recopiló 400, todos los crismones que hay en España están allí, y aparece el de Leis totalmente fuera de sitio, pegado a la costa, y una cosa muy rara. Bien, me pongo a investigar y resulta que en un estudio del señor Olañeta habla de los distintos tipos de crismones, pero que no tienen en general relación con el Camino de Santiago, excepto 5 o 6, que son el crismón de Jaca, casi nada, o sea, un crismón en San Juan de la Peña, otro en Santa María de la Peña, otro en Froamista, otro en San Isidoro de León y otro en Santiago de Compostela, en la Puerta de Platerías. O sea, eso es el top del Camino de Santiago, vamos, eso es el Camino de Santiago, eso es el festival. Entonces, en ese estudio dice, hay estos 5 o 6, ¿qué tal? Entonces a mí dije, ya, voy a mirar, comparar el crismón de Leis, no vaya a ser que sea parecido o que tenga algo tal. Y efectivamente, el crismón de Leis que no estaba catalogado, sí que lo catalogó el maestro del señor, de este señor. Y lo describe como crismón jaqués, o sea, no es paleocristiano, es un crismón jaqués, es primo hermano del de Santiago, de Platerías o del de Jaca, y está en Leis de Nemancos, en una iglesita al lado de una ría. Entonces, incluso ese crismón tenía una S en la parte inferior y se la eliminaron, y como eliminaron el crismón de Platerías, porque esa eliminación era para diferenciarse, porque tenía un conflicto entre el rey español y el rey de Galicia y el rey de Aragón por un problema con las señoras. Pero hasta en eso, o sea, el crismón de la Puerta de Platerías le eliminaron ese, y ese crismón que está en Leis también tendrá ese eliminado. O sea, ¿qué hace un crismón del año 1100 y pico en una iglesia en Leis de Nemancos, un crismón jaqués, con las mismas características que os comento? O sea, eso es lo que nos encontramos aquí. No nos encontramos con una vieira tallada o con la figura de Santiago Apóstol Matamoros, no. Nosotros nos encontramos con crismones jaqueses. Eso es, y eso está ahí, o sea, está en la iglesia, está allí puesto, y es una cosa que vienen, me dice el sancristán, que vienen de Alemania, vienen de Francia, excursiones a visitar la iglesia y a ver el crismón, y nosotros aquí no tenemos ni idea del tema ese. ¿No hay ninguna investigación académica a nivel universitario o lo que fuese que hablen de ese crismón? Sí, ya te digo, las que hay, encontraron uno muy parecido y dicen que es paleocristiano, o sea, porque había uno parecido no sé dónde, pero los que realmente saben de crismones, por la descripción del crismón, porque las letras están colgando de los brazos y por la talla específica del crismón, pues dicen que es un crismón jaqués. Bueno, eso es un ejemplo del tipo de cosas que nos encontramos aquí en este camino.
si estáis en algún tipo de asociación, federación, de asociaciones vinculadas a los Caminos de Santiago. Este sábado me desplazo a Mondoñedo para formalizar la entrada en la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago de Galicia. Hay un evento allí y tal, y bueno, entendemos que es lo propio, porque allí hablaremos todos de lo mismo, ¿no? Nos encontraremos con gente que tiene más experiencia y nos puede servir para los pasos que decidamos dar. Pues siempre tendremos más gente que está experimentada y que sabe de qué va el tema. Hay que tener en cuenta que hay gente que lleva 25 años trabajando para sacar adelante un Camino de Santiago, sepa al menos 2 casos, ¿eh? Entonces también que venga una persona así que te critique, a nosotros que llevamos 4 nos jode. Imagínate a alguien que lleva 25 años trabajando en un Camino de Santiago, independientemente de la historicidad que tenga o deja de tener. Y bueno, vamos a formalizar la misión el sábado y listo, esperamos que nos sirva, y también poder aportar lo que podamos a la federación dentro de lo poco que podemos aportar. ¿El asociacionismo jacobeo pensáis que está cumpliendo una buena función en este momento? Yo ya te digo, lo desconozco porque nosotros somos unos recién llegados. O sea, no, muchas cosas que vemos, hombre, vemos lo que hay, pero no tenemos, hasta ahora tuvimos los primeros contactos, más que nada buscando apoyo. Pues intentabas contactar con de la Barrera, de la Seira, y intercambiar información sobre cómo se tramitan buscando ayuda entre nosotros, y muy bien, siempre se portaron de cine con nosotros. Y ahora lo que queremos hacer es hacerlo de una manera un poco más formal, y ya veremos. Supongo que tiene que ser algo positivo. Esperemos que sí, si no lo veríamos. Y ahora yo quería ir a lo práctico. Cualquiera que vea ahora este vídeo y quiera hacer la vía céltica, ¿qué itinerario recomendaríais? ¿Dónde puede salir, a dónde puede llegar? Más o menos, aunque sea por encima. No hace falta que lo digáis metro a metro, sino por encima. Recordar un poco de qué puerto sale o llega, o si se va de los puertos de Santiago a los puertos, cómo está la señalización. La vía céltica tiene un inconveniente conveniente. O sea, para conseguir la Compostela, que es nosotros no hay 100 kilómetros, casi no, desde ningún punto, ni desde Finisterre hay 100 kilómetros de Santiago. Entonces, para conseguir la Compostela tienes que hacer 100 kilómetros, más de 100 kilómetros, o venir desde un puerto o de otro camino o tal. Hay varios condicionantes. Entonces nosotros, como hay 2 amplios ramales, le pusimos como condición para conseguir la Compostela que hay que hacer los 2. O sea, la gente tiene que ir desde Finisterre hasta los puertos de la Costa da Morte, desde Finisterre hasta ¿cómo se llama? Hasta Camariñas, pero también tiene que hacer el itinerario de Bergantiños, o sea, el que viene del norte. O sea, que hay que hacer de ese tramo y hay que hacer también el otro. O sea, hay que arrancar desde Cayón o Malpica o lo que sea hasta... Nosotros recomendamos llegar al punto intermedio, paramos, que es donde confluyen los ramales todos, y luego tiene que empezar desde Musía, o desde Finisterre, o desde Cea, o desde Corcubión, y acabar de rematar el Camino de Santiago. Sabemos que es engorroso, entre comillas, pero es que es muy bueno, porque la gente, si dejáramos, si no condicionáramos eso, lo que ocurriría sería que la gente, la inmensa mayoría, pues haría Musía o Finisterre de vuelta, y se perdería los que son los Caminos del Norte, que también tienen cosas muy interesantes y que son incluso estéticamente son distintos. O sea, tienen otros atractivos y también merecen ser recorridos. Entonces nosotros le pusimos ese condicionante. Es una manera de cumplir los más de 100 kilómetros y tal.
La recomendación es que lo hagan todos, o sea, hay todos los tramos tienen su interés. Y si no, a mí, yo personalmente, tengo uno sí, fijo, que es el desde Camariñas a Santiago. O sea, el tramo si lo tengo que hacer desde abajo, y me joden por dejar Moraima en el medio, pero es que el de Camariñas por Sabiña, pasar por Cereixo, en Leis, ahí hay unos tramos, vamos, que son muy espectaculares. Y del otro lado, lo de Cayón también es más largo, pero ahí conseguimos recuperar literalmente del mapa de Domingo Fontán el camino que iba desde Cayón pegado a la costa, pero literalmente, y pasas por Baldallo, pasas por Razo, hay unos paisajes, vamos, eso es la repera, y efectivamente, y eso para mí, yo haría esos dos tramos, pero ya digo, cualquier tramo es espectacular. Vamos a vender un poco producto también. ¿Qué podemos comer? Ya sé que vais a decir el marisco, pero bueno, algo más ahora, algo típico, algo que sea muy de esas zonas, de esos concellos. Aunque sea de uno solo y otro tenga otra peculiaridad. El patrimonio está muy bien y la historia y la leyenda, material, inmaterial, pero no se puede caminar con el estómago vacío. ¿Qué tenemos por ahí? Comer aquí, imagínate, si te coincide lo típico, vamos, o sea, el marisco y el pescado y todo eso en los puertos. Pero pues en el interior tenemos los días de feria, tenemos los callos, tenemos el caldo, tenemos el churrasco, cosas básicas pero muy sabedoras. Tenemos, hay absolutamente de todo. Por ejemplo, en Santa Juana tenemos un restaurante con una estrella Michelin. Si ya quieres, tenemos el retiro de la Costiña, y si ya si dispones de liquidez suficiente y te quieres dar un homenaje, pues te puedes poner como Kiko. Y los otros restaurantes, pues no te quiero contar. Aquí carnes, sobre todo en el interior, restaurantes de carnes y de lo típico de aquí, de la comida, de la cocina gallega, esto, vamos. Oye, y alguna tasca así de viños, cuanto menos turística mejor, aunque sea por ahí por el monte. De esas a patadas, en cualquier sitio te encuentras, pero no ya tascas, o sea, ahora lo curioso es que en las aldeas las tascas evolucionaron a unos bares o sea, ya no quedan tascas al uso, muy pocas, pero son bares que realmente con una estética y con una modernidad y con tal, pero bueno, con las ventajas de estar en el rural. Y pues hay de todo, o sea, en los pueblos marineros hay de la tasca típica marinera hasta lo que sea, eso es. Aquí hambre no pasas ni sed, eso es seguro, segurísimo. Y sed tampoco, porque además otra cosa que no dijimos es que el camino está realizado de fuentes, de muchísimas fuentes, además muchas de ellas con toda una riqueza etnográfica de efectos curatorios y milagrosos que, bueno, si no es el vino de las tascas, las fuentes con propiedades medicinales o curativas pues son lo más abundante. Y un poco de artesanía para llevar de recuerdo para casa, ¿no? En caixeiras de Camariñas, ¿qué tenemos por ahí? Que no nos pese mucho en la mochila, alguna cosa para llevar a casa de vuelta, de recuerdo, para regalo. Aquí en Camariñas, por supuesto, el encaixe. Después, en Buño, siempre, hombre, una pieza de olería, pero la olería de Buño se modernizó de tal manera que hacen hasta esto, o sea, esto es
y puedes conseguir una pieza que no te pese mucho en la mochila, como dices tú, y llevar algún detalle que hay verdaderas obras de arte, o sea, son trabajos excepcionales. Y después en el resto de los, pues mucho más no hay, pues ya en Santiago es lo típico, pero bueno. En Santiago sí conocemos, será por vender más la zona esa ahí, lo típico de eso. Una pregunta que creo, no sé si se comentó, creo que no, tema en vuestro camino de albergues, hospedajes, ¿cómo está esa cuestión? Ahí tenemos un problema, pero bueno, lo tenemos más o menos empezando a solucionar. O sea, en nuestra asociación, incluso en eso, lo estamos intentando aportar nosotros mismos las soluciones. Entonces, en el camino, en las zonas de Finisterre, Musía, etc., ahí ya hay establecimientos correspondientes al camino de Finisterre. Incluso en Dumbría, por ejemplo, la vía céltica pasa por a unos metros del albergue del Conco y te puedes desplazar unos metros y listo, ya vas ahí. Después en Verdollas y en Baíñas hay otro par de albergues municipales que llevan unas chicas que no son cielos, esos son ángeles de nuestro Señor, cómo se comportan acogiendo a la gente. Esos dos albergues en principio se crearon con la idea de la Vía Mariana, pero están en nuestro itinerario y coinciden muy bien justo cerca del punto donde se unen dos de los itinerarios desde Musía y el que viene desde Finisterre. Entonces ahí eso está bastante cubierto. ¿Cuál es el problema? Hacia el interior, no, claro, ahí eso es rural, muy rural. Entonces ahí encontramos también, hay casas de turismo rural. Nos sorprendió que hay una gran cantidad de casas de turismo rural en sitios, yo lo desconocía personalmente, pero era por propia ignorancia. O sea, surgieron muchos negocios de turismo rural, pero están orientados hacia el alquiler completo de la casa. Tanto nos pusimos en contacto con ellos y pues ya hubo una gran cantidad de ellas que vio que puede en épocas bajas, pues si lo que se pretende es desestacionalizar el turismo, puede que surja con esto de este Camino de Santiago, que surja pues una demanda de fuera de la instalación de los momentos fuertes. Entonces se anuncian en nuestro directorio de alojamientos y si tú quieres estar, pues hablas con ellos y ellos buscan la manera se comprometen a darte una acogida lógicamente cobrando, pero bueno, haciéndote algo especial si no es un grupo o lo que sea. Pero también nos encontramos con gente, o sea, en sitios donde no hay casas de turismo rural ni hay nada, pero hay gente que tiene las casas que están allí. O sea, la pérdida de población es terrible y hay casas que están ahí simplemente pagando la mínima de agua y de luz y están abandonadas, en perfecto estado. Entonces, nosotros hicimos una especie empezamos en los sitios donde nos hacía falta un punto de acogida, hablar con particulares y directamente muchos, incluso colaboradores nuestros, pues se ofrecieron a preparar una habitación en su casa o una casa que tienen tal, empezar a alquilarla mediante donativo a algún peregrino, ¿qué tal? Entonces nosotros le gestionamos eso y la idea es pues poner un pequeño albergue o dar de alta la casa como casa de turismo rural y eso. Y esa es una de las cosas que supongo que acabará beneficiando a ese rural, porque ahí lo que hace falta es que eso se recupere y darle un servicio al peregrino, porque no hay otra posibilidad más que esa. Entonces estamos satisfechos porque estamos consiguiendo que particulares que hagan ese tipo de acogida. Y ya nos acogieron algunos peregrinos que
tuvimos unha pareja de Sevilla que en pleno temporal el día 2 de febrero hicieron la vía céltica y yo creo que tuvieron temporal desde temporada per temporal de aquí, no sé si sabéis cómo es. Bueno, sois de Asturias, sabéis más o menos cómo es. O sea, Tacoma es el sitio del mundo donde más llueve. O sea, tenemos el récord absoluto, o sea, ahí no hay nada que discutir. Pues esa pareja se papó 3 días de temporal y sin embargo quedaron contentos. Dijeron que muy bien, bueno, pues, y conseguimos eso. Entonces, estamos mirando también esa línea y estamos consiguiendo poco a poco pues, que los propios vecinos pues, que pongan a disposición de los peregrinos esas casas. Y es lo que hay por ahora de tal. Se puede, no puedes ir del punto A a Santiago todo por albergues oficiales, digamos, o municipales o lo que sea, pero con un poco de maña, pues consigues solucionar la acogida sin ningún problema. Bueno, esto es como los orígenes del Camino de Santiago, la recuperación. Se hacía lo que se podía, casas particulares, casas de acogida. En el Prado, en el pórtico de una iglesia, o donde. Y una cosa que me surge a mí como idea, y igual es interesante si no lo habéis pensado, o sea, hablando de como Camino de Santiago, pero entendiendo la vía céltica también como otra opción, como poscamino, como se hace el tramo de Santiago a Fisterra, etcétera. Bueno, en Fisterra hacen como un diploma inclusive, o en Musía también. ¿Por qué no hacéis algo así también para fomentar la vía céltica? Como un... Nosotros, la que decía, lo que más nos gusta de la oficina del peregrino. Aparte que nosotros empezamos esta investigación pensando que éramos un camino post-Xacobeo, o sea. Sí. O sea, empezamos esta investigación empezó pensando, pensamos que el camino de Finisterre realmente pasaba por aquí. Entonces, cuando todas las evidencias, las iglesias, los hospitales de peregrinos, todo apunta hacia Santiago, lo sentimos mucho, pero nosotros somos católicos, apostólicos y románicos. Ya hay un camino, digamos, post-Xacobeo para los ateos y los ateos que vayan a tal. Eso sí, si quieren ir por la vía céltica hacia Finisterre, hacia Musía, hacia lo que sea, perfecto, pero no vamos a meternos en ese, digamos, no nos parecería adecuado, no es nuestra política. Vamos a estar recuperando un camino histórico y ahora vender un camino pagano. Que esa es otra, se supone que los peregrinos históricos harían el recorrido a la inversa utilizando este mismo camino, pero bueno, eso ya digo, es otro tema de discusión. Y lo valoramos, pero no, somos católicos hasta la muerte. ¿Alguna cosa que quieras preguntar, Surde? O... No, solamente recordar que los fisterras no son necesariamente paganos, están cristianizados. Por lo menos el culto a la Virgen de la Barca es un culto también cristiano, ¿no? Aunque se base, pero bueno, todas las religiones tienen su estrato anterior. También en Fisterra, pues el Santo Cristo, San Guillermo, arriba en el monte, que no es necesariamente no cristiano un camino que acabe en Fisterra o que acabe en otro puerto donde acaba el mundo conocido de la antigüedad. No quiere decir que sean paganos o no. No quiere. Otra cosa es que se base, pero bueno, en ese aspecto, y Miguel sabe del tema, la gran parte de las iglesias antiguas, en todo el orbe, están construidas también encima de lugares de culto anteriores, túmulos, németon, castros y demás. Pero bueno, tampoco es que no sea católico o deje de serlo ir a Fisterra o ir a cualquier puerto de mar. No, vamos a ver, yo solo comento un plan jocoso, no es... No, lo que pasa es que yo me remito siempre a los curas viejos, ¿no? Que Finisterre, que hubo follones bastante importantes por culpa de eso. Y sin embargo, sí, muy fuerte, sí, pero
pero ya te digo, no, hombre, si te fijas, por ejemplo, en Musía, la iglesia antigua, la iglesia de Musía es del año 1100 y pico, o incluso puede ser anterior, y sin embargo hicieron la iglesia de la Barca justo encima del punto estratégico que había que cristianizar, y claro, es reciente. Entonces, eso pagamos no será, pero poco le falta, y la tradición de ahí, eso viene de tiempos antediluvianos. Bueno, sé que tenéis página web, a ver si la ponemos por aquí en algún sitio para que la gente la vea. Página web de la Vía Céltica, y ahí tenéis materiales, información, fotografías. Yo por mi parte agradeceros que hayáis pensado en nosotros como un lugar para hablar de la Vía Céltica, y bienvenido vuestra iniciativa, y lanzamos esto a cualquier otro proyecto de recuperación y vías que quieran estar aquí y compartir con nosotros, pues estamos encantados. Aquí no tenemos ni partido político, ni ideología, ni nada. Aquí puede venir todo el mundo. Estamos concluyendo, que llevamos aquí creo que más de hora y media. Sí. Nada, yo simplemente comentaros que si os elegimos, entre comillas, es precisamente porque Surde tiene algún bagaje. Entonces, nos parecía que nos prestigiaría incluso que poder participar en una charla donde tuviera Surde, y tú en tu caso eres un historiador, doctorado en historia, y entonces más o menos así todos sabemos un poco. Aquí el que menos sabe soy yo, pero bueno. Pero así todos hablamos, o sea, nos pareció que es el ambiente, es el grupo apropiado para hablar de estos temas, porque en cualquier otro ambiente donde no hubiera gente que supiera tanto y que fuera tan conocedora del tema de los Caminos de Santiago y del tema de Jacobeo, pues no sería tan interesante esta charla. Y agradeceros la oportunidad de participar, lógicamente. Y bueno, y hacer esa invitación a todo el mundo que nos vea para que vengan a descubrir la Vía Céltica de cuerpo presente, y realmente creo que dejará una impresión muy para recordar, que son, más allá de lo que hemos discutido hoy, son paisajes espectaculares con un patrimonio realmente muy notable y muy digno de que todo el mundo conozca. Así que nada, que ahí queda esa invitación. Nos podemos despedir hasta un nuevo episodio, no sabemos en qué lugar, si estaremos en el exterior, estaremos en una oficina, sea como sea, nos despedimos en Caminos con Historia, hasta una nueva entrega, y como siempre, buen camino. Hasta luego. Chao.